Un saludo, mi nombre es Dana Varela, soy del grupo E1 de Física 2 y hoy les hablaré sobre los inductores y el cómo se calcula la inductancia y la energía que se almacena en estos. Lo primero que tenemos que entender para entender los inductores es entenderlos pues en un sistema, ¿no? Tenemos nuestro sistema con una lámpara y una batería. Esta batería nos genera pues cierta corriente y la corriente circula sobre el sistema y dentro de este sistema tenemos nuestro inductor pues. Para entender cómo funciona el inductor es necesario entender dos principales leyes, la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday nos dice que una corriente que varía genera pues un voltaje según los cambios de velocidad que tenga pues. Cuando esta corriente circula por el sistema y llega a nuestro inductor, de este inductor genera un campo magnético. Y la ley de Lenz nos dice que un voltaje inducido siempre va a oponerse al cambio que lo genera, ¿sí? Entonces esto significa que va a generar cierta oposición. Dentro de este campo magnético que se genera en nuestro inductor, pues siempre genera o almacena una energía. Para entender cómo funciona el inductor, digamos que la corriente circula por nuestro sistema y cuando llega al inductor, el inductor no tiene cierta oposición, no permite que la corriente fluya de la manera en la que fluye por el resto del sistema. Entonces, al principio, cuando la corriente choca contra el inductor, genera oposición y la corriente fluye con menos capacidad de la que fluiría en cualquier otra parte del sistema. Una vez que la corriente empieza a fluir, llega a un ritmo normal, llega a un tope y fluye con naturalidad, y del mismo modo cuando la corriente se apaga, el inductor no permite que se vaya pues el campo que genera o la corriente que genera, sino que esta también se va de forma exponencial, baja de una manera pues más lenta con la oposición pues. Por eso decimos que cuando hablamos de inductancia estamos hablando de pues la propiedad de oponerse a los cambios de corriente que tiene pues una bobina. Para calcular esta inductancia la calculamos en las bobinas y se calcula con la siguiente fórmula, que dice que el número de giros al cuadrado por la permeabilidad del material por el área transversal de la bobina sobre su longitud. Entonces, entre más larga sea la bobina, pues esta se distribuye y su inductancia es menor. Esta se mide en henrios, que se señala con la letra H, y mientras más rápidos, más abruptos son los cambios de corriente, se genera un mayor voltaje en el inductor. Para calcular la inductancia, pues tenemos un ejemplo. La verdad, el cálculo es muy simple. Tenemos una bobina que tiene 200 vueltas, que tiene 0,005 metros al cuadrado de área transversal. En caso de no tener el valor exacto, pues se calcula con las fórmulas del área. Tenemos que tiene una longitud, un largo de 0,05 metros. Y su permeabilidad es pues la del aire, que es 4pi por 10 a la menos 7. Aplicando la fórmula tal cual, se multiplica y se divide, y el resultado es que tiene una inductancia de 0,0101 henrios. Para calcular la energía, digamos que la energía cuando la corriente pasa por el sistema, esta se almacena en el inductor. El inductor genera un campo y mientras la corriente fluye, este campo está presente y la energía está almacenada en el inductor. Cuando la corriente deja de fluir, entonces es como si se tratase de una especie de resorte. Entonces
Mientras tú tengas el resorte apretado, el resorte junto, pues la energía va a estar almacenada. Y una vez que la corriente deja de fluir, es como si soltaras el resorte y pues esta energía se libera. La energía depende en ese sentido de la inductancia y de la corriente al cuadrado. Entonces, entre más corriente haya, por el doble de corriente que haya, hay el cuarto de la energía. Y esto se calcula con la fórmula de la energía, que es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Y se mide en julios, como se mide la energía. Este sería pues un ejemplo. Nos dan los dos valores. En dado caso de que haya que hallar la inductancia o la corriente, pues sería un caso. Pero tenemos la inductancia del ejercicio pasado, que es 0,0101 henrios, y pues la corriente, que son 2 amperios. Entonces se calcula la inductancia por la corriente al cuadrado dividido en 2, y de este modo tenemos la energía que se almacena en el inductor. Para entenderlo de una manera más sencilla, se puede ver a este sistema como una manguera por la que fluye agua. Entonces tenemos nuestra bomba, que sería nuestra batería, nuestra fuente de voltaje, que bota corriente que fluye por el sistema. El inductor sería como una especie de rueda. Entonces, cuando el agua llega a la rueda, pues no es que llega y la hace girar de una vez y la rueda empieza a girar, sino que esta tiene cierta oposición, pues, y es con el tiempo, con la fuerza que va tomando el agua, es que empieza a girar. Del mismo modo, si tú cierras la llave y el agua está empujando a la rueda, no es que la rueda se pause de una vez, sino va a exponencialmente bajar su velocidad. Algunas de las aplicaciones más comunes son en filtros en señales eléctricas, en transformadores de voltajes, también en los cargadores que utilizamos en los celulares o en otras fuentes de voltajes, y pues para motores y generadores eléctricos es bastante su uso, y los inductores pues tienen un papel muy importante. En general, eso sería lo más básico que hay que saber pues sobre la inductancia y sobre la energía que se almacena en estos. Y eso sería todo. Muchas gracias.